Les quiero pedir el favor, muchachos, que siempre estén muy atentos a sus correos electrónicos en la clase de teoría del Estado, porque yo envío en más o menos 5 minutos o 2 de la tarde el link para que ustedes puedan ingresar a la clase. Y entonces, en esa medida, recuerden ustedes que como no son clases presenciales, pues el único medio que nosotros tenemos para comunicarnos con ustedes es a través del correo electrónico. Si ustedes no están atentos al correo electrónico, va a ser muy difícil y tengan en cuenta que siempre, siempre, como lo hemos venido haciendo, siempre como lo hemos venido haciendo, la clase será en el día y en la hora que nosotros la tengamos. Yo pienso que en eso la directriz fue muy clara por parte de la universidad y ustedes yo sé que también lo tienen claro. Entonces, vamos a empezar vamos a empezar nuestra clase. Bienvenida, Alexandra. Ya en estos momentos hay 33 participantes y podemos iniciar tranquilamente nuestra reunión. Si alguno de ustedes va teniendo duda, no hay problema. Si alguno de ustedes tiene duda, eh, bien pueda intervenga. Pues la idea es que ustedes tengan las opciones de preguntar y que de esa forma la clase se haga más dinámica, pero también recuerden que la clase va a quedar grabada, como lo estamos haciendo en estos momentos, y posteriormente la clase va a estar en YouTube para que ustedes tengan acceso a ella. Vamos a hablar entonces ya habíamos venido hablando del territorio, vamos a hablar de esos componentes que tiene el territorio. ¿Cuáles son? El suelo, el subsuelo, el mar, el espacio aéreo, y vamos a ver que también hay algunos temas muy interesantes ahí, de algunas ficciones que se hacen frente al concepto de territorio en materia del Estado. Les adelanto de una vez cómo son los buques de guerra, los buques de guerra y las embajadas. Entonces, esas son dos ficciones que se hacen de estar en el territorio, bien sea de la embajada o del buque de guerra. Cuando hablamos del suelo, estamos hablando sin duda del componente esencial del territorio. Y les voy a leer la definición que hace Carré de Malver. Una comunidad nacional no es apta para formar un Estado sino mientras que posea un suelo, una superficie de tierra sobre la cual puede afirmarse como dueña de sí misma e independiente, es decir, sobre la cual puede al mismo tiempo imponer su propia majestad y rechazar la intervención de toda potencia ajena. Miren ustedes que tiene plena concordancia con lo que estábamos hablando, en las clases anteriores, porque decíamos que de alguna forma lo que hace el territorio es que genera una cohesión social donde se establece entonces que se genera un sentido de pertenencia y fuera de eso limita esa concepción de que otros estados puedan invadir mi territorio, pues porque ese sentido también de pertenencia también hace que yo rechace toda potencia ajena. Miren ustedes hoy los conflictos que realmente tenemos con Venezuela, pero el conflicto es porque nosotros nos reconocemos como colombianos, hemos generado una concepción a partir de los límites que se establecieron y entonces nosotros tenemos unos rasgos propios. Si usted nació en Cúcuta, usted se considera colombiano, diferente si pasa la frontera. Entonces eso, ¿qué también hace? Que el Estado vaya hasta donde son sus fronteras a satisfacer las necesidades que tiene cada uno de los ciudadanos. Eh, ¿Qué es el suelo? El suelo puede definirse como la porción de la superficie terrestre sobre la cual se asienta la población y ejerce la soberanía del Estado. ¿Eso qué significa, muchachos? Que estamos hablando entonces de que el territorio tiene gran relación con el concepto de soberanía y es el espacio territorial donde se establece la población que hace parte de ese Estado. Cuando hablamos de las fronteras, las fronteras entre los estados pueden ser de dos formas. Pueden ser naturales o artificiales. Cuando estamos hablando de que son naturales, estamos hablando entonces que el límite del estado entonces pueden ser un mar, un macizo, un lago, Oh, buenas un tardes. río.
un río. Eh, entonces, de esa forma se van configurando o se configuran las fronteras naturales. Y hay otras que son artificiales, son puntos imaginarios. Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado algunos criterios como eh, como los meridianos. Entonces son ficciones que hacen los seres humanos para establecer que, por ejemplo, a partir de tal meridiano pues, va a ser el límite para determinado estado. En el mundo contemporáneo se han generado muchos problemas frente a los límites de los estados. No es sino ver los problemas que, por ejemplo, Colombia ha tenido con Nicaragua, por San Andrés y por los islotes e islas del archipiélago de San Andrés. Hay que ver, por ejemplo, lo que pasa entre los palestinos y los judíos, lo que pasa en la región de Cachemira, que son conflictos que se van desarrollando por las fronteras y precisamente, muchachos, porque todo Estado fuerte se quiere ir expandiendo se generan entonces los choques, como hablábamos ahora, porque se genera un sentido de pertenencia que repele todo lo que tenga que ver con lo extranjero, precisamente por ese concepto de soberanía. En, las fronteras en el mundo se han organizado de dos formas. Una, por ejemplo, como se formaron las fronteras de los estados europeos y otra como se formaron los estados latinoamericanos. Las fronteras en Europa se fijaron por el iuti possidetis de facto. Iuti possidetis de facto. Eso significa posesión por el uso de hecho y consiste en reconocer el derecho sobre un territorio a la nación que la ocupa de hecho. ¿Qué significa eso, muchachos? Significa la forma en que los estados europeos se formaron, que es a través de las guerras. ¿Hasta dónde va el Estado francés? Hasta donde es capaz de proteger a sus franceses. Entonces, claro, se fueron generando esos choques, esas guerras, hacían que se fueran conformando las naciones y entonces eso iba fijando unos límites. Por eso es tan interesante la forma en cómo se conformaron esos estados europeos y lo hemos analizado, recuerden ustedes, inclusive cuando veíamos El Príncipe de Nicolás Maquiavelo o cuando veíamos la Guerra de los 30 años y la Paz de Westfalia, la forma en que las potencias fueron chocando entre sí y consolidándose como Estado. Por otro lado, tenemos el iuti possidetis iuris. Iuti possidetis iuris. Posesión por el uso jurídico. Esto data de 1810 y tuvo su origen en América Latina a raíz de la alinderación que había hecho España, esas mismas líneas de demarcación que la corona había fijado para dividir sus dominios en virreinatos y capitanías generales, las adoptaron las naciones hispanoamericanas. Entonces, lo que el virreinato consideraba como Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, es la misma división que quedó. ¿Eso qué significó? Significó, por un lado, que se establecieran fronteras terrestres, pero por la vía de lo jurídico, no por la vía de los choques o la violencia. Nosotros tuvimos una pequeña guerra con Perú, muy pequeña, realmente eso no varió el mapa que nosotros teníamos. Y de hecho, si ustedes van y estudian un poquito sobre ese conflicto, se van a dar cuenta que murió más gente de paludismo que realmente en la guerra. Eso evidencia entonces que nuestras fronteras no se dieron por las guerras. Por otro lado, entonces, tenemos el subsuelo. El subsuelo está constituido por la dimensión que se encuentra debajo del suelo y se prolonga verticalmente en un cono cuyo vértice se encuentra en el centro de la Tierra. Piensen en un cono, piensen en la Tierra como si fuera como una esfera y el territorio hace
situación. El subsuelo es un cono que se va por debajo hasta el centro de la Tierra. De esa forma se puede establecer que es el subsuelo. Todos los estados modernos se reservan el dominio y la jurisdicción sobre el subsuelo, sobre todo por razones económicas. ¿Qué se busca con ello? Regular la explotación de todos esos elementos que son importantes para el Estado y que son sus riquezas a nivel mineral. Porque esas riquezas, recuerden ustedes, al ser del Estado, son de todas y entonces lo que busca es satisfacer las necesidades públicas, como pasa, por ejemplo, con el petróleo, con el carbón, con la plata, con el oro, con el níquel. Entonces, se explotan esos recursos y se les coloca un tributo y ese tributo hace parte entonces de esos impuestos que se tienen que devolver a la sociedad. Si ustedes van y miran las finanzas de Colombia, nosotros, por ejemplo, somos un país muy dependiente del petróleo y hoy estamos en una crisis muy grande, no solamente por la pandemia, sino también porque el barril de petróleo ha tenido los descensos más altos de toda la historia, ha caído al precio más bajo. Y eso significa que como Colombia es un país exportador de petróleo y tiene una economía monoproductiva, siempre ha sido así, pasamos del café al petróleo, entonces eso significa que hay dificultades muy complejas desde el punto de vista económico para mantener el gasto fiscal. Por otro lado, tenemos el espacio aéreo. El espacio aéreo está constituido sobre el territorio del Estado y la delimitación que da la legislación internacional es que ese espacio aéreo corresponde a el mismo terreno que vamos a tener o que vamos a considerar ahorita, que lo vamos a ver como mar territorial. ¿Eso qué significa? Significa que el espacio aéreo está constituido por 12 millas náuticas, que son 22.2 kilómetros hacia el exterior de la costa. Los estados reservan el dominio de ese espacio aéreo, sobre todo por razones estratégicas. Eh, y no solamente es la estrategia militar, sino que hoy hay un tema que es muy importante y es que las telecomunicaciones se expanden es a través del aire, o sea, a partir de ese espacio aéreo, y esa navegación a través de las telecomunicaciones tiene un tema muy importante de explotación económica. Recuerden ustedes que ese espectro electromagnético usted tiene que pagar por usarlo, usted le tiene que pagar al Estado por poder utilizar ese espacio electromagnético. Y además que, por ejemplo, los que tienen la televisión por DirecTV saben que la televisión es satelital, entonces por ahí se maneja la frecuencia con que les va a llegar la televisión. Entonces eso tiene a nivel económico un tema importante para el Estado. A principios del siglo XX, en 1919, eh, se declaró, en 1919 en la Convención de París, se declaró en el artículo primero, dice, las altas partes contratantes reconocen que toda potencia tiene soberanía completa y exclusiva sobre el espacio atmosférico por encima de su territorio. Eh, ¿Qué pasaba, muchachos? Que anterior a 1919 no se permitía el, el sobrevuelo de aviones civiles extranjeros, ni siquiera de vuelos civiles. A partir de 1919 se permite la aviación civil y en 1944 la Convención de Chicago establece lo siguiente: los estados contratantes reconocen que cada estado tiene la soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo correspondiente a su territorio. Entonces, en 1944, esa visión que se tenía cambia, pero sigue restringido el vuelo de aviones militares sobre territorio extranjero. Lo único que hoy se sigue permitiendo, obviamente, son los vuelos de civiles.
no se permite la aviación militar, a menos de que el Estado que va a ser ocupado, que siente violentado su soberanía, que pueda haberse violentado su soberanía, lo permita. Hay un tema muy interesante y es que, por ejemplo, Colombia y Venezuela han tenido dificultades de ese tipo. Venezuela tiene unos aviones que se llaman Sukhoi, son unos aviones muy modernos que les vendieron los rusos. Se asemejan a los F-16 que tienen los americanos. Y esos aviones Sukhoi han entrado varias veces al espacio aéreo colombiano. Colombia en ese momento no tenía F-16, ya sí los tiene, pero en ese momento tenían que salir con unos aviones que se llaman unos aviones Kafir a perseguir a los Sukhoi y a decirle que por favor se retirara del espacio aéreo colombiano. Eso para que ustedes vean la importancia que tiene ese territorio. También ha pasado con helicópteros. Entonces esos vuelos militares se consideran una agresión al Estado que los está recibiendo. ¿Qué puede hacer el Estado colombiano? Uno, utilizar los canales diplomáticos. La otra es iniciar una guerra también, de generar una reacción bélica, que también es otro escenario, pero pues que no es tan positivo por todo lo que significa entonces entrar en guerra. Eso frente al espacio aéreo. El espacio aéreo, entonces, como lo ven ustedes, suscita algunos problemas. Como les decía Profe, ahora, qué pena, tengo una pregunta. sí, José Miguel. Si alguno de pues si por ejemplo otro país distinto se inmiscuye o entra, o sea, conscientemente al espacio aéreo de otro país, ¿eso tiene algún tipo de sanción? Sí, usted puede utilizar, como le decía yo, las notas de protesta diplomáticas y hay organismos internacionales que pueden sancionar a ese Estado. Hay diferentes tipos de sanciones y para eso hay varias organizaciones, entre ellas la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, o la Organización de Estados Americanos, que es la OEA. Entonces los estados pueden generar acciones de ese tipo. De hecho, por ejemplo, Colombia tuvo un tema muy delicado cuando invadió el espacio aéreo de Ecuador para bombardear el campamento de Raúl Reyes. Eso fue un escándalo internacional. Colombia tuvo que pedir disculpas y tuvo que indemnizar al Estado ecuatoriano. Entonces esas cosas pasan. Gracias José Miguel por esa duda. Gracias, profe. Entonces, entre los problemas también que suscita ese espacio aéreo, hay algo que se llama la órbita geoestacionaria. Esa órbita geoestacionaria es un tema muy interesante, sobre todo para los países que están en la línea ecuatorial. En la línea ecuatorial, a nivel satelital, se da un fenómeno de gravedad que propicia que los satélites se puedan estacionar. Esa órbita geoestacionaria, para que ustedes entiendan, está formada por un anillo que se proyecta desde la línea ecuatorial a unos 36.000 kilómetros. Tiene un ancho de 150 kilómetros y un espesor de 30 kilómetros. En ese espacio es que se hace fenómeno de gravedad que se pueden ubicar los satélites. ¿Cuál es el problema? Que es un ejercicio de soberanía. Por ejemplo, Colombia podría tener satélites ahí y hasta donde yo sé no los tiene, no los tiene. Países como China tienen satélites, Rusia tiene satélites, Estados Unidos tiene satélites, Francia tiene satélites, pero nosotros no hemos desarrollado esa tecnología y tampoco tenemos la forma de ejercer la soberanía sobre ese espacio que se llama la órbita geoestacionaria. Por otro lado, tenemos el mar territorial. ¿Qué es el mar territorial? El mar territorial es la zona de mar que se extiende a partir de esa zona insular. Es decir, no hace parte el mar territorial de las aguas interiores, sino que a partir de la costa, de ahí para allá contamos el mar territorial. ¿Qué es eso? Es lo que circunda a ese suelo. Ese es el mar territorial. Desde el siglo XVI se empezó a considerar que el territorio debía extenderse no solamente al tema del suelo, sino a ese tema del litoral. Los estados modernos reconocen el mar territorial adyacente a las costas como sujeto de su soberanía. La Convención de Ginebra de 1958
en el artículo primero lo definió como la zona del mar adyacente a las costas del Estado fuera de su territorio y de sus aguas interiores, sobre las cuales ejerce soberanía. Y la razón que ha llevado a los estados modernos a incorporar ese mar territorial como componente no solamente de tipo estratégico, sino económico, es porque trata de asegurar la apropiación y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables. Entonces, en un principio era por un tema tipo estratégico militar y luego se fue desarrollando también como un tema económico. No se ha llegado a una No, distinción. Fede, qué pena lo interrumpo. Yo tengo una duda, pues no sé si puedo entrar en el tema, pero es, por ejemplo, ahorita cuando usted estaba hablando de una situación de que, por ejemplo, se diera una guerra por el espacio aéreo, ¿cierto? Eh, si, por ejemplo, digamos, Colombia llegara a conquistar algún territorio más allá de de su frontera, eso, o sea, ¿habría algún mecanismo para que eso se le pudiese respetar a ese país o qué medidas se tomarían? Pues no sé. Vamos a hacer algo, José. Déjame yo termino la clase y en el segundo bloque, que yo voy a resolver las dudas, te resuelvo esa. Es más, te voy a decir algo. El ejercicio que ustedes van a hacer en la clase de mañana es precisamente sobre el tema que tú acabas de mencionar. Entonces, hagamos lo siguiente. Déjeme yo termino de desarrollar la clase y en la segunda sesión les resuelvo esas dudas. ¿Te Ah, parece? listo, profe, de una, hágale. Ok, listo. Muchachos, miren. No se ha llegado a una definición exacta de cómo se establece ese mar territorial. Durante los siglos XIII y XIX, muchos estados europeos fijaron el límite, perdón, europeos y americanos también, fijaron el límite en 3 millas. ¿Por qué? Eso hacía parte de una teoría de Hugo Grocio que tenía que ver con el desarrollo de la guerra y resulta que era que las balas de cañón se podían, tenían esa capacidad de distancia, 3 millas. Entonces lo que se buscaba era proteger a los estados de que las balas de cañón los pudieran alcanzar desde el mar. Pero con los progresos tecnológicos, muchachos, hablar de 3 millas es una estupidez. Recuerden ustedes los misiles que los pueden tirar desde Estados Unidos hasta Asia. Entonces no tendría razón de ser que se hubiese fijado en 3 millas. Colombia, en la ley 10 de 1978, estableció que su mar territorial corresponde a 12 millas náuticas. La ley 10 de 1978, 12 millas náuticas que corresponden a 22.2 kilómetros. Esa es el mar territorial y esa es donde puede ejercer soberanía nacional como, como mar territorial. Después de ese mar territorial tenemos una zona contigua. Mar territorial, 12 millas, ¿cierto? Zona contigua, otras 12 millas. Esa zona contigua se entiende como la porción de alta mar ubicada después del mar territorial en la cual ese estado costero puede adoptar medidas jurisdiccionales tendiente a prevenir infracciones de leyes, especialmente en lo referente a los reglamentos de aduana, inmigración, sanidad, y cumple también una función política. Eso es muy importante, ya que es un límite que se toma en cuenta para salvaguardar la integridad y la seguridad nacional. Entonces, en la medida en que los estados y la tecnología de las guerras fue avanzando, pues entonces, ¿qué hicieron? No, con el mar territorial no es suficiente, vamos a ampliarlo a zona contigua. Que el mar territorial son 12 millas, la zona contigua son otras 12 millas más a partir de la anterior, y ahí yo tengo la posibilidad de seguir haciendo explotación económica, de controlar las telecomunicaciones, de generar un tema de aduana y ejercer soberanía para proteger la integridad de mis ciudadanos y de quienes estén llegando a mi país. Luego tenemos la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva entonces es mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva se entiende que es de 200 millas náuticas a partir de la zona contigua. Y esas 200 millas náuticas es una reserva de derechos de exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales de toda especie. Para que ustedes lo tengan en cuenta, esta es la discusión más importante que se tuvo
con todo el tema de San Andrés, porque precisamente esa zona económica exclusiva no se respetó en el fallo. Entonces ese tema es muy interesante y muy importante para que ustedes, si quieren después, revisen el Tratado de Guerras Bárcenas. Obviamente no es para esta materia, pero les puede servir el Tratado de Guerras Bárcenas y ustedes van a poder entender cómo fue que se configuró la isla de San Andrés y todo el archipiélago de San Andrés y cómo el fallo, si bien es cierto, respetó la soberanía sobre las islas y los islotes, generó un problema muy complejo para las comunidades, sobre todo por la forma en que hoy pueden ejercer la pesca, porque se le reconocieron un mar territorial, una zona contigua a, a Nicaragua que viola ese principio de, mar territorial y zona contigua a partir de las islas e islotes que se habían configurado a partir de la costumbre internacional y cómo se había desarrollado. Tenemos, por último, la plataforma submarina. En la plataforma submarina tenemos que decir que está compuesta por el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas, contiguas a las costas, pero ubicada por fuera de aguas territoriales. ¿Eso qué es, muchachos? Miren, piensen, este es el mar, ¿cierto? La plataforma submarina es lo que va hacia abajo. Es una especie de zócalo sobre el cual los continentes parecen asentarse. La profundidad que se ha establecido es que es de 200 metros, descendiendo verticalmente, y de ahí siguen los grandes abismos. Recuerden ustedes que los continentes se separaron. Entonces, esa plataforma submarina no es lo mismo en el mar Pacífico, ¿cierto? Que en el Atlántico. A Colombia, por ejemplo, le toca una plataforma submarina más fuerte hacia el Atlántico que hacia el Pacífico. ¿Por qué es importante esa plataforma submarina? Por la explotación económica que se puede hacer también de esos recursos naturales que hay en el mar, que son también muy importantes. Recuerden ustedes también, para que finalicemos la clase, la dejemos ahí para que ustedes luego puedan resolver las dudas, que hay otros componentes, del territorio nacional. Se Profe, proyecta, espérame un momentico, Mariana, sí, se proyecta entonces también a los buques de guerra y a las residencias de los jefes de misión diplomática. Eso también hace parte del territorio nacional. Un ejemplo, el buque Gloria, si está en Río de Janeiro y las personas entran al buque Gloria, como es un buque de guerra, se entiende que están en territorio colombiano. O como cuando ustedes van a la Embajada de Estados Unidos a sacar su visa, en ese momento, así el territorio sea colombiano, la embajada es territorio norteamericano. Los delitos que se cometan ahí se ejercen bajo leyes colombianas. Muchachos, esta es la clase que va a quedar grabada para que ustedes la observen ahora en YouTube y puedan volver sobre ella y resolver sus dudas. Les agradezco mucho la atención y espero les haya servido como material.